Ejercicio 8.79 del libro Física Universitaria Sierntsen-Szymanski, 13ª edición. Dice lo siguiente: combinación de las leyes de conservación. Un trozo de hielo de 5 kilogramos se desliza a 12 metros por segundo sobre el piso de un valle cubierto de hielo cuando choca y se adhiere con otro pedazo de hielo de 5 kilogramos que estaba en reposo. Ver figura P 8.79. Como el valle tiene hielo, no hay fricción. Después del choque, ¿qué altura sobre el suelo del valle alcanzan los pedazos combinados? Ok, vamos, como de costumbre, a extraer nuestros datos. Ok, lo que tenemos es, vamos a llamarle a este trozo, vamos a llamarle A, y este un trozo B. Será lo más prudente endosarlo. Vemos que la masa de A, vamos a llamarle masa de A, es de 5 kilogramos. La masa de B, vamos a ponerla por aquí mismo, masa de B es de 5 kilogramos también. De ahí deducimos que la masa de A es igual a la masa de B. Es decir, tienen el mismo valor para este caso, ¿no? Un dato interesante. Se desliza a 12 metros, eso se refiere a la masa de A, es decir, la velocidad del cuerpo A al inicio, podemos llamarle inicial con una I, ¿no? En este caso, o bueno, vamos a dar una I. Es de 12 metros sobre segundo. La masa de B inicial, masa de B inicial, o inicial de B puede ser, podríamos decir que es 0. Se encuentra en reposo. Un pedazo que estaba en reposo. Es decir, antes, cuando A se acercaba a B, no tenía una velocidad antes de ese choque. Ok, no hay fricción. Vamos a poner ese detallito por aquí. La fricción es igual a 0. Es decir, fricción cinética, estática, eso es 0. Después del choque, entonces quieren saber la altura que alcanzan los pedazos. Perfecto. Entonces la situación es que estos pedazos se van a unir, estos bloques de hielo se unen como si fuera una sola masa y luego subirán a una altura dada. Vamos a asumir que justamente luego de que choquen, vamos a poner por aquí, justamente luego de que choquen, vamos a llamarle a este punto de aquí, punto 1 y punto 2 a donde se suban ellos, es decir, punto 2. ¿Para qué es eso? Bueno, ya el título del ejercicio nos está dando una idea más o menos. Dice combinación de leyes de conservación. A esta altura de este capítulo habremos tratado dos leyes de conservación. En el capítulo 6 y 7, conservación, bueno, básicamente el 7, en anterior a este, conservación de la energía. Y en este capítulo 8, conservación del momento lineal, es decir, la cantidad de movimiento total del sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí lo que yo quieren como dato, su incógnita es la altura Y2 que alcanzan los dos bloques. Es decir, si nosotros trazamos un eje de referencia, vamos a suponer que sea este que está aquí. Vamos a suponer que este sería mi eje de referencia. Bueno, vamos a poner aquí. Él no quiere coger la línea, ok. Esta es mi referencia. Vamos a suponer que este es mi 0. El 0 para nosotros. Entonces aquí tendríamos simplemente, a esta altura, tendríamos el Y2, que es la altura que yo quisiera. Aquí el Y1, podríamos decir Y1, donde Y1 es igual a 0. Si esto es 0. Y igual a 0. Esta línea que trazamos ahí. Ese va a ser nuestro marco de referencia vertical. Ok, desde ahí es que vamos a partir para saber quién es 0 y quién no. Entonces,
esta es mi pregunta. ¿Quién es Yedo? Ok, entonces inicialmente lo que tenemos es una colisión. Siempre que hay colisión, entonces la conservación que vamos a utilizar, el principio de conservación, es cantidad de movimiento. Y ya luego, entonces, aplicaríamos conservación de la energía, teniendo en cuenta la energía cinética que tendríamos aquí en la primera parte a energía potencial en la segunda. Más o menos esa es la idea que tengo. Entonces, solución. Vamos a ejecutar. Ok, entonces, vamos a decir, aplicando principio de conservación, vamos a decir, principio de conservación del momento lineal. ¿Qué es lo que tenemos? Que la cantidad de movimiento total, antes del choque, vamos a llamarle inicial, porque utilizamos I y F para eso, es decir, para los choques, en este caso, cantidad de movimiento total final. Esta F debe ser minúscula, ¿no? Que no sea la de la presión. Entonces, la cantidad de movimiento total del sistema ya sabemos que es la suma de las cantidades de movimiento. Entonces, cantidad de movimiento de quién? Del cuerpo A al inicio, más la cantidad de movimiento del cuerpo B al inicio. Ahí yo tengo la total antes. Entonces, cantidad de movimiento total, obviamente total no. Cantidad de movimiento de A al final más la cantidad de movimiento de B al final. Esto es un choque perfectamente inelástico, ya sabemos más o menos cuál es la expresión, pero ya que estamos en el camino, entonces tenemos la masa de A por la velocidad A inicial, o al revés, inicial de A, más la masa de B por la velocidad de B antes del choque, es decir, inicial. Y aquí tenemos la masa de A nuevamente, la masa no cambia, por la velocidad de A al final, más la masa de B por la velocidad de B al final. Entonces, ¿qué sucede? Que como nos dicen en el ejercicio nos dicen que las masas, déjame ver, se adhieren y se adhieren con otro pedazo. Me están diciendo que se van juntas. Mira que también dicen los pedazos combinados. Entonces, eso significa que si después de que chocan, es decir, la masa A y la masa B, eso lo que significa es que la, la velocidad final de A es igual a la velocidad final de B. Es decir, yo podría poner velocidad final simplemente de los dos cuerpos. Entonces, ¿qué es la expresión que nosotros conocemos? Por cierto, esto de aquí es cero. Esta parte de aquí es cero porque B estaba en reposo. Velocidad cero por la masa va a dar cero. Entonces esta expresión me queda simplemente la masa de A por la velocidad de A inicial. Y aquí saco factor común A más la masa de B. ¿Por qué? Porque estas dos velocidades son iguales. Y simplemente tengo la velocidad final. Saqué factor común estas dos velocidades que son la misma, por lo que mencionamos aquí. Ok, entonces ahí tendríamos, si yo despejo de aquí, de esta expresión, yo tendría la velocidad final despejando. Vamos a dibujarle aquí, a quién estamos despejando. Despejando en verde, tendríamos que la velocidad final no es más que la división de la masa a esta expresión, ¿no? Despejando la suma de A más B. Ahí estamos. Entonces esta vamos a llamarle ecuación 1. Voy a llamarle 1. Es decir, yo tengo la masa de A como un dato y la velocidad inicial de A. La única incógnita que tengo es la velocidad final.
Y como no es un dato, la velocidad final de la suma de los bloques, ojo, esa es la velocidad final de la suma de ellos dos, y también la suma de ellos de manera independiente, porque la velocidad que lleva A es la que lleva B. Es decir, esto es un nuevo dato. No me voy a detener a calcularlo porque no me lo están preguntando. Ustedes podrían calcularlo, depende de cómo a ustedes les gusten trabajar sus ejercicios. A mí me gusta, si no me preguntaron, continúo, como que no ha pasado nada. Si lo preguntan, entonces lo calculo. Me gusta hacer cosas que no me mandan a hacer. Entonces, ahora, para calcular la altura, la situación que tenemos es que en uno, justamente después del choque, yo tengo la suma de las dos masas. Es decir, mi situación, es decir, en uno, vamos a poner aquí, en uno, yo lo que tengo es la situación siguiente. Los dos cuerpos A y B unidos, que son los que van a subir por la rampa. Es decir, por la pequeña colina. Eso es lo que yo tengo ahí. ¿Mm? Y queremos determinar a qué altura va a llegar esas dos masas. Eso es lo que tenemos ahí. Por lo que hay que aplicar es simplemente principio de conservación, donde me dice que la variación de la energía mecánica es igual al trabajo realizado por otras fuerzas, ¿no? Entonces, esto es energía mecánica en 2 menos energía mecánica en el punto 1 igual al trabajo realizado por otras fuerzas. ¿Mm? Bueno, pues perfecto. Entonces, eh, esto sigue siendo entonces, energía mecánica en 1 más el trabajo de otras fuerzas igual a energía mecánica en el punto 2. Resulta que como no tenemos fricción, esto es 0. Y la energía mecánica se conserva, ¿no? Es decir, no se está transformando en otro tipo de energía. Es decir, de trabajo de fuerzas no conservativas. Entonces, esto sería la energía mecánica en el punto 1, no es más que la energía cinética en el punto 1 más la energía potencial en el punto 1. Entonces, igual la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial en el punto 2. Ahora vamos a analizar cada una de las cosas. En el punto 1, las dos masas que estoy analizando, recuerden que en este caso voy a trabajar con la masa A más la masa B. ¿Por qué? Porque lo que tengo es una suma, van juntas. Mi masa es el conjunto de esas dos masas, que sería 10 en el caso de nosotros, como son 5 que mide cada una, si mal no recuerdo. Entonces, al inicio llevamos energía cinética, llevan rapidez las dos masas, por lo que tengo energía cinética. Si tengo rapidez, obviamente tengo masa, entonces tengo energía cinética. Entonces esta queda viva. Bien, entonces energía potencial, vamos a analizar. Cuando venga mi dibujo en la parte 1, aquí, luego justamente después del choque, eh, como dije que esa línea negra y será mi referencia y lo hago por conveniencia, y esta altura es 0, entonces Y1 no tengo energía potencial gravitatoria porque me encuentro a una altura 0 con el marco de referencia que elegí. Entonces en ese caso no tengo energía potencial gravitatoria y tampoco hay resortes, por lo que la energía potencial, que recuerden que la energía potencial es la suma de las energías potenciales que hay en el sistema en ese punto, entonces no hay de ninguna de las dos, por lo que esto es 0. En la segunda parte no tenemos energía cinética porque es la altura máxima. Es decir, cuando esto llega a la altura máxima es porque se habrá detenido. Si aún no se ha detenido, entonces todavía no hemos llegado a la altura máxima. ¿No? Entonces, cuando se detiene es donde encontramos la altura máxima, por lo que ahí no hay energía cinética, más bien lo que habrá es energía potencial. En este caso, energía potencial gravitatoria. Entonces vamos a abrir esto un poco. La energía cinética en mi caso sería un medio de la masa, que es la masa de A más la masa de B,
¿Por quién? Por la velocidad en ese punto. Y recuerden que la velocidad en ese punto es la velocidad final que acabábamos de calcular. Es decir, esta velocidad final es la velocidad justamente después del choque. Entonces la velocidad aquí. Entonces, en este caso es la velocidad final. Vamos a ponerle aquí que esto es, entre paréntesis, esto es, viene de 1, la ecuación 1. Entonces, de este lado tendríamos masa por gravedad por altura, sería entonces masa de A más la masa de B por la gravedad por el Y2. Eso es lo que tenemos ahí. Y nuestra incógnita, nuestra única incógnita, porque ya tenemos a BF del cálculo que hicimos anterior, la única incógnita que tendríamos sería, ¿quién sería? Bueno, vamos a despejar de aquí. Obviamente, como se ve aquí, las masas, estas masas se eliminan, están en ambos lados, esto se elimina. Y mi expresión queda como, vamos a ver, Y2, trazar una línea antes del signo de igual para saber dónde lo vamos a colocar. Ahora yo vengo y coloco mi signo de igual por aquí. Y2 sería aquí 2 veces G y aquí BF al cuadrado. Entonces borro todo esto acá. Tenemos que sustituir a BF porque no, el valor de BF como tal no lo tenemos, pero sí la expresión. Entonces vamos a poner aquí, esto vamos a moverlo un poco para acá. Podemos hacer lo siguiente. Podríamos hacer esto y esto, déjame ver si podemos alargarlo, pero no tanto. Creo que si nos falta, entonces simplemente borramos, ¿no? Entonces vamos a sustituir a BF, que lo tenemos más arriba, que es esto que está aquí. Entonces procedemos a copiar esta expresión que es BF. Me voy a llevar esta parte, copio, vengo por aquí y la voy a pegar por acá. Vamos a pegarla en un lugar un poco lejano y vamos a arrastrarla. Aquí tenemos nuestra expresión. A ponerla un poco más pequeña que no moleste. Ahí está. Quitamos todo eso. Ahora vamos a eliminar, si hay algo que eliminar. Bueno, al parecer no hay nada al momento. Bueno, recordemos que MA para este ejemplo específicamente es igual a MB. Eso puede que nos sirva de algo. Ok, mira, si MA es igual a MB, entonces MA más MB es igual, por ejemplo, a 2MA, porque si son iguales. Entonces, aquí tendríamos lo siguiente. Y2, veremos Y2. ¿Qué tenemos? MA 2 hay 1. Esto es al cuadrado, me estaba olvidando. Hay que elevarlo al cuadrado, por un chiqui me quemo. Esto es 2MA, esto partido 2G, por lo que aquí MA muere aquí. Y entonces, esto es al cuadrado, que no se me va a quedar de nuevo el cuadrado. Entonces esto me quedaría, ¿cómo que? ¿Cómo que me queda eso? Esto es un 4 por 2, 8. 8G y BA1
ve ahí, al cuadrado. Entonces simplemente vamos a sustituir ya para saber cuánto es el y2. Entonces simplemente la velocidad 1 era 12. 12 metros sobre segundo, luego al cuadrado, 8. Esto es 8 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y el resultado que tenemos en la calculadora, haciendo en la calculadora, 12 al cuadrado partido 8. Eso me da 1.837. Eso es 1.837 metros. Y ahí está nuestro resultado. De acuerdo. No pide más nada. Por lo que el ejercicio 7.79 está concluido.